Voy a subirles a continuación el tutorial de fisiopatología glomerular que tratamos en nuestra clase de alteraciones renales. ¿Qué vamos a ver en este tutorial? Los aspectos anatómicos e histológicos que son relevantes para entender la fisiopatología de las lesiones glomerulares. Los aspectos funcionales de la filtración renal que permiten entender los signos clínicos asociados a las patologías renales, y vamos a conversar finalmente sobre la fisiopatología de la insuficiencia renal crónica y la aguda, para finalmente conversar el origen de algunos de los signos clínicos que se observan especialmente en la insuficiencia renal crónica. Respecto a la anatomía renal, es importante tener presente que el riñón es un órgano par. Ya tenemos dos riñones. Suena simple decirlo, pero muchas veces a la hora de entender la fisiopatología de algunos signos clínicos, hay que tener en consideración que la lesión que provocó el daño renal que se manifestó clínicamente tiene que ser bilateral, es decir, afectar a ambos riñones. Por lo tanto, es importante recordar este aspecto. Los riñones tenían una cápsula, una corteza y una médula, y finalmente una pelvis renal. La unidad funcional en el riñón era el nefrón o nefrona, donde esta estructura bien importante era el glomérulo, que estaba formado por una arteriola aferente que se ramificaba y finalmente salía como una arteriola eferente. ¿Ya? Así que ahora vamos a conversar algunos aspectos de esta estructura que van a ser importantes para poder entender lo que ocurre en la parte patológica. Si hacemos un corte esquemático de un glomérulo, vamos a encontrar que, bueno, aquí tenemos la arteriola aferente, ¿cierto?, que se va ramificando y sale como arteriola eferente. La barrera de filtración glomerular está conformada por tres estructuras que están localizadas a este nivel. Si vemos ahora un poco más de detalle este mismo glomérulo, vamos a ver que está el capilar glomerular, que tiene un endotelio que es fenestrado, ¿ya? Lo que está aquí mostrado en rojo es la primera parte de la barrera de filtración. Como todos los endotelios, están soportados por una membrana basal, que está acá de este color más celeste, que es la segunda parte de la barrera de filtración. Y finalmente estas células que se muestran acá abrazando a este ovillo capilar, que son los podocitos, que funcionan como la tercera barrera entonces de filtración. Entre estos capilares encontramos estas llamadas células mesangiales, ¿ya? Entonces esta estructura es la que se va a encargar de filtrar y seleccionar ciertas sustancias que van a ser importantes entonces para entender lo que viene después. Desde el punto de vista funcional, tenemos este esquema que muestra con flechas de tres colores los procesos que ocurren durante la formación de la orina. Es importante tener en consideración que en el nefrón ocurren procesos de filtración, ¿ya?, que ocurre aquí a este nivel glomerular, procesos de reabsorción, los que se muestran con la flecha amarilla, y procesos de secreción, ya que son procesos distintos. La sumatoria de lo que ocurre con estos tres procesos es lo que finalmente va a formar la orina. Si vemos un poco más detalle, ¿qué sustancias se van a filtrar en el plasma? Acá hice un destilado, ¿cierto?, de las sustancias más importantes, y tenemos que todo el plasma se filtra a nivel glomerular, donde se filtra glucosa, creatinina, ácido úrico, aminoácidos, todo excepto, aquí me había equivocado, excepto proteínas, ¿ya? Entonces es importante que nunca las proteínas plasmáticas salen por el filtrado. Eso es muy importante de tener en consideración. ¿Qué sustancias se reabsorben? Es decir, ¿qué sustancias van de los túbulos a la sangre? Acá tenemos que el 100% de la glucosa debe ser reabsorbida. El 100% de los aminoácidos también debe ser reabsorbido. Después tenemos agua en un porcentaje, potasio, sodio y urea en cantidad variable. Ahora, respecto a las sustancias que se secretan, tenemos acá que se secretan protones de hidrógeno, amonio y urea, ¿ya? Eso desde el punto de vista funcional, que vamos a ver que se alteran entonces algunas de las patologías glomerulares, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la insuficiencia renal. ¿Qué se entiende por insuficiencia renal? La insuficiencia renal es una pérdida total o parcial de la capacidad de los riñones, ambos, para excretar sustancias, mantener el equilibrio hidrosalino y controlar la presión arterial. Ocurre cuando el 75% o más de los nefrones están dañados y sin función. Acá, insisto, hay que considerar a ambos riñones. Significa que podemos tener un riñón totalmente afuncional, pero si el otro está funcionando, no tendría que haber ningún problema, ¿ya? Existen dos tipos de insuficiencia renal, una es la insuficiencia renal aguda y la otra es la crónica, ¿ya? Y la patogenia y la sinología clínica es muy diferente en ambas.
Desde el punto de vista estructural también son muy diferentes. Acá en el dibujito muestra el riñón normal. En el caso de la insuficiencia renal aguda ocurre una renomegalia, los riñones están agrandados de tamaño. En cambio, en la insuficiencia renal crónica es todo lo contrario, los riñones están atrofiados y fibrosados. Por lo tanto, desde el punto de vista ya de la estructura, son muy diferentes. ¿Qué se conoce sobre la insuficiencia renal aguda? Es que en este caso ocurre por un cese abrupto de la función renal. Abrupto se refiere a 24 o 48 horas, en que el animal está en buen estado de salud y en muy poco tiempo manifiesta entonces sinología renal, generalmente asociado a una etiología de origen isquémico o tóxico. También es reversible, significa que si se revierte la etiología, en este caso se bloquea la isquemia, en el fondo se restituye el flujo sanguíneo, los cambios deberían ser reversibles y volver a la normalidad. Los signos clínicos que se asocian son muy inespecíficos, prácticamente el más específico sería la renomegalia, el aumento del tamaño renal. Ahora, la explicación de por qué ocurre la renomegalia es lo que les voy a explicar a continuación. Provocar una insuficiencia renal aguda, donde les comentaba que el principal signo clínico era la renomegalia. Ahora, ¿por qué renomegalia? Y ahí tenemos que pensar entonces en qué situación isquémica podría provocar una falla en ambos riñones. Por lo tanto, ahí uno descarta, ¿cierto? Por ejemplo, un trombo en la arteria renal, porque ahí en ese caso provocaría un infarto en un solo riñón. Hay que pensar siempre en algo que sea un poco más sistémico para poder encontrar esta respuesta. Y ahí van a encontrar que la mayoría de las causas de insuficiencia renal aguda se refieren a pérdida de sangre, pérdida de plasma o pérdida de electrolitos que conducen a hipovolemia, ¿ya? Por ejemplo, situaciones de hemorragia aguda, postquirúrgico, por ejemplo, en la cual hay una gran pérdida de sangre y si ustedes bien recuerdan en sus clases de fisiología, estas situaciones de hipovolemia producen todo un sistema de compensación que tiene como objetivo que órganos importantes como cerebro, corazón y pulmones no dejen de recibir irrigación a costa de la vasoconstricción periférica. ¿Ya? Entonces, si ustedes siguen acá la secuencia, se van a encontrar que esta hipovolemia produce una disminución del retorno venoso, que produce una baja de presión arterial y todo un mecanismo entonces que hormonal y que conduce finalmente, en el caso de los riñones, a que se libere la renina angiotensina y entre sus efectos está la vasoconstricción, los cuales disminuye la perfusión tisular y comienza entonces un metabolismo anaeróbico debido a esta hipoxia que se produce en el riñón. Por lo tanto, entonces el riñón entra en un estado de hipoxia. Ahora, si ustedes recuerdan, en nuestra clase de segundo año, ¿qué ocurría cuando había hipoxia celular? Y ahí si tomamos el ejemplo de las células tubulares, por ejemplo, acá tenemos un dibujo de células tubulares renales normales, ¿qué ocurriría en un caso de hipoxia? Y ahí si ustedes se acuerdan de que las células tenían una bomba de sodio, potasio, ATPasa. Que cuando había ATP, ¿ya? Ellas, ¿qué es lo que hacían? Bombeaban 3 moléculas de sodio, le intercambiaban por 2 de potasio, que entonces conducía a que el agua entonces sigue este sodio y la célula mantenía su equilibrio electrolítico de alguna forma entre el citoplasma y el líquido extracelular. Si nos centramos ahora en la célula tubular renal, este proceso también ocurre y si la célula tubular renal está en un estado de hipoxia, por lo tanto no hay síntesis de ATP en la mitocondria, que provoca que la bomba de sodio, potasio, ATPasa no esté funcionando adecuadamente, por lo tanto la célula empieza entonces a acumular agua, ¿ya? Sodio primero, ¿cierto? Y agua en el citoplasma y se empieza a degenerar, ¿ya? Lo que se llama una degeneración hidrópica o la degeneración vacuolar. Si esto ocurre en todas las células tubulares, ¿cierto? Porque esto está afectando a todo el riñón y a ambos, el riñón va a estar más agrandado porque se está llenando de agua, ¿ya? Entonces, la explicación de esta degeneración, de esta renomegalia se debe a la degeneración hidrópica o vacuolar que está ocurriendo en este riñón, ¿ya?